Hermanos amados, sean ustedes bienvenidos a este servicio de adoración. Les invito a poder dar inicio a este culto y poder dar lectura a un texto bíblico que pueda aperturar ese tiempo de poder alabar y glorificar a nuestro Dios. Así que te voy a pedir que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos y que puedas ubicar el Salmo 47 y podamos dar lectura del verso 5 al verso 7. Salmo 47, del verso 5 al verso 7. Dice así esta palabra: Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Así que preparemos nuestros corazones para poder cantar a nuestro Dios, no sin antes orar y pedir la dirección de nuestro Dios a lo largo de todo este servicio. Te invito a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y podamos orar juntos a nuestro Dios. Padre Santo, gracias Señor te damos por el tiempo en que tú nos permites poder reunirnos de esta manera como iglesia, como hermanos, como un solo cuerpo y poder alabar y glorificar tu nombre. Te rogamos Señor que tú permanezcas en todo este tiempo Señor, y que estas canciones, nuestras oraciones y aún la prédica, Padre Santo, pueda hacer todo conforme a tus planes, conforme a tus propósitos y a tu voluntad. A ti sea toda la gloria, Padre eterno. Te alabamos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Hermanos, cantemos a nuestro buen Dios. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Sí, amén. Sí, amén.
Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Y se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Y se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Y se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Y se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Se exalta nuestro Dios entre júbilo,
el más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte, sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lenguarirá, y quien sus bondades jamás olvidará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte, sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte, sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrán a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad a su Rey. Nuestro escudo, baluarte, sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Buenos días, hermanos. Qué alegría una vez más reunirnos en este tiempo de oración, sabiendo cuán importante es para la Iglesia de Dios poder tener estos tiempos en unión con un mismo sentir. En este tiempo, hermanos, quisiera que puedan acompañarme a la Epístola de Santiago en el capítulo 3, versículo 17. Santiago 3:17. Vamos a leerlo juntos y dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, oremos al Señor para poder vivir con la sabiduría de lo alto que produce paz.
Oremos, hermanos. Amado Señor, Padre bueno, Dios, en este tiempo, Señor, nos acercamos a ti, teniendo conciencia, Padre, que necesitamos, Señor, de tu sabiduría. Que esa sabiduría, Señor, que proviene de ti, produce paz en nuestras vidas, nos permite actuar sabiamente, Señor, reconociendo que solamente en ti podremos encontrar esa paz, Señor, que sobrepasa cualquier entendimiento terrenal, Señor. Solamente tú, Padre, y tu sabiduría nos puede guiar, Señor, a hacer lo correcto, a poder vivir, Señor, una vida confiada en ti, Dios, sabiendo, Dios, que hacemos tu voluntad y que podemos disfrutar, Señor, de tus bondades y de tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas. Dios, rogamos para que tú, Señor, seas quien nos la dé, Señor, día a día. Que nuestro sentir, Señor, que nuestro deseo, que nuestro anhelo, Señor, sea vivir sabiamente, Dios, con tu sabiduría, con esa sabiduría perfecta, gloriosa, Dios, que nos guía, Señor, a vida. Nos lleva, Señor, nos llena de vida, de vida eterna, Dios. Dios Santo, te ruego porque seas tú quien esté compartiendo, Señor, de esto con tu iglesia, amado. Bendito seas, Señor, te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a compartir nuestro segundo motivo de oración y para ello nos vamos a dirigir al siguiente versículo en Santiago 3:18, a continuación del que hemos compartido hace algún momento. Santiago 3:18 nos dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, queremos orar en este tiempo para que el fruto de justicia sea sembrado en medio de la iglesia de Cristo. Así es, como dice su palabra, sabiendo que esta justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, para que la iglesia sea pacificadora en este mundo que necesita tanto de la paz del Señor. Oremos, hermanos.
Oremos, hermanos. Amado Señor, Padre Celestial, Señor de señores, Dios, en este tiempo te rogamos, Señor, porque tu justicia sea sembrada, Santo, en medio de tu iglesia. Que tu iglesia, Señor, anhele tu justicia, de tal manera, Señor, que sea producida porque vivimos en paz, Señor. Porque somos llamados, Señor, a ser pacificadores en este mundo, en un mundo, Señor, que vive en tinieblas, en un mundo, Señor, que eligió estar alejado de ti, Santo. Ayúdanos, Padre, a poder buscar, Señor, la paz en medio de tanta injusticia. Y como fruto de esto, Señor, tu palabra dice que tu justicia será sembrada, Señor, en medio de la paz. Permite, Santo, que esta justicia perfecta sobreabunde, Señor, en nuestras vidas. Sobreabunde, Señor, en nuestro alrededor, Señor, en un mundo que está perdido, que sufre, Señor, que gime de dolor, Dios, porque necesita, Señor, de ti. Su misma naturaleza, Señor, los hace ver que necesitan de ti. Sin embargo, el pecado, Señor, ha hecho que ellos estén alejados de ti, Señor. Permite que tu iglesia sea ese agente de paz aquí, Señor, en la tierra, hasta que tu reino sea establecido, Señor. Señor, sabemos que pronto ya vienes y estamos confiados, Dios. Nuestro corazón y nuestros ojos están puestos en ti. Señor, ayúdanos a poder vivir en medio de paz y ser agentes de paz, Señor. Señor, te rogamos porque tu amor y misericordia sea derramada en tu iglesia. Y que tu iglesia, Señor, pueda ser aquella, Dios, que demuestre tangiblemente al mundo de esa paz que proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, de tu justicia santa, Señor. Te rogamos todo esto, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Bien, hermanos, sigamos disfrutando de este hermoso culto. Bendiciones. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los diezmos y ofrendas? En la antigüedad, el diezmo no solamente era para la iglesia, también era destinado para el sustento de los levitas, el mantenimiento del templo, festividades religiosas y cubrir a los más necesitados. Esas mismas razones persisten hasta nuestros días. Debemos recordar que el principio bíblico no es que el diezmo pertenece a Dios, sino que todo le pertenece a Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Es decir, no solo debo contribuir con diezmos y ofrendas, también con mi tiempo, fuerzas y talentos. Dios nos ha llamado a ser generosos y a dar de forma alegre y voluntaria. Estos son principios que debemos recordar a la hora de diezmar y ofrendar. Segunda los Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te invitamos, amada iglesia, a continuar siendo fieles a nuestro buen Dios, con nuestros diezmos y ofrendas, en gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Buen día, hermanos, les invito a que puedan acompañarme con estas palabras de oración. Señor, te damos gracias, Dios, por este día nuevamente que tú nos otorgas, Padre. Gracias, Señor, por guardarnos, por cuidarnos, Señor, por ser tú, Dios, quien nos provee, Padre Santo, incondicionalmente, Dios.
Te pedimos, Dios, en este tiempo que tú puedas, Señor, bendecir las vidas de aquellas personas, Señor, de aquellos hijos tuyos quienes administran, Padre, estos diezmos y ofrendas, Señor. Que tú les puedas dar esa sabiduría, Señor, que solo te corresponde a ti, Padre. Y ellos puedan administrarlo, Señor, con el conocimiento y la reverencia, Dios, que a ti te debemos, Padre. Todo esto te lo hacemos llegar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuemos con este servicio. Nuestro Señor Jesús, orando por sus discípulos y también por nosotros hoy en día, Él mencionó las siguientes palabras en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Antes de poder tener este tiempo de meditar en su palabra, vamos también a tener justamente una canción que nos motive a poder escudriñar su palabra. Que esa palabra bendita de nuestro Dios sea esa lumbrera a nuestro camino. Cantemos y alabemos a nuestro glorioso Señor. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia será, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. A mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
Hola, muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Dios les bendiga. Es grato poder encontrarnos este tiempo especial y poder juntos compartir y reflexionar en la palabra de nuestro buen Dios. Damos gracias al Señor por darnos la bendición y el privilegio de poder abrir su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, el capítulo 3, y vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Santiago, el capítulo 3, que nos habla acerca de la sabiduría de lo alto. Dice la palabra de nuestro buen Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Te invito a que me acompañes con unas palabras de oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, oh buen Dios, por darnos el descanso y darnos la gracia de disfrutar este nuevo día, Padre. Por poder reunirnos en comunidad a través de este medio y poder abrir tu palabra bendita y eterna y ser guiados y ministrados por ella. Nos ponemos en tus manos y rogamos tu bendición, invocamos tu nombre para que nos ministres por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A lo largo de la historia de la humanidad, de la historia universal, se han estudiado la vida de hombres y de mujeres que han dejado una estela, que han marcado un hito, o que sus nombres han resaltado y resplandecidos, han figurado y han marcado una pauta en su generación y han quedado grabados en la historia, por supuesto. Y a veces nos ponemos a pensar en que no se trata solamente de cómo alcanzaron esa notoriedad, sino que son personas que se destacaron, ¿no? Por ejemplo, pensamos en los grandes conquistadores, Alejandro el Magno, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler. Son personas que son estudiadas en la historia universal, pero que que se destacan por ser grandes estrategas militares, se destacan por ser grandes organizadores, grandes comunicadores, y que lleva a pensar a uno y decir, han sido unos genios, han sido unos sabios, y entonces la pregunta que sale a relucir primeramente es: ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? En la cultura hebrea existían lo que se denominaba los libros sapienciales. Se encontraba el libro de los Proverbios de Salomón, Eclesiastés, el Predicador, también de Salomón,
Y también allí entraba el libro de los Salmos, ¿no? Era un compendio de sabiduría, una recolección de algunas frases, dichos de sabiduría, ¿no? Entonces, pero eran considerados también, las personas sabias, era considerado una especie de un oficio dentro de la comunidad de los judíos. Por ejemplo, el libro de Jeremías, el libro del profeta Jeremías, allá por el 580 antes de Cristo, quizás un poco más, él menciona se menciona un texto bíblico, ¿no?, en Jeremías, que dice: porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Estaban maquinando contra Jeremías, querían deshacerse de él, querían matarlo, y dicen: no hay problema si pasa algo con él, porque no va a faltar al sacerdote, no le va a faltar la ley, no le va a faltar al sabio el consejo, ni la palabra del profeta. Y aquí podemos ver en este solo versículo, podemos ver, digámoslo así, los grandes oficios que sustentaban y sostenían a la comunidad hebrea y que eran, por supuesto, respetados y que los distinguían de los demás. El sacerdote era el encargado de tener la ley y eran los encargados de la instrucción de la ley. Los sacerdotes tenían la obligación y el deber de instruir al pueblo con la ley de Dios. Ellos eran, digámoslo así, los que salvaguardaban, los que retenían la ley y la tenían que enseñar. Los profetas eran los que, digámoslo así, veían la realidad del pueblo y veían si ellos estaban saliendo del camino o no. Cuando la sociedad y el pueblo se salía del camino, entonces los profetas denunciaban. Digámoslo así, que los sacerdotes eran los encargados de la instrucción y los profetas eran algo así como los fiscales que denuncian, ¿no? Básicamente el profeta veía la realidad y cuando la ley decía no robarás y la sociedad estaba llena, saturada de robo, entonces el profeta daba la amonestación de parte de Dios porque veía la realidad. Los sabios eran los encargados de aplicar el conocimiento de la ley a la vida práctica por medio de su experiencia. Interesante, ¿verdad? Los sabios entonces por lo general eran las personas ancianas. Los ancianos eran tenidos en muy alto honor en aquellas sociedades, ¿no? Lamentablemente en esta sociedad posmoderna las personas de la tercera edad lamentablemente no tienen la misma consideración y esta pandemia justamente que afectó a esa gran parte de la población ha sacado a relucir el pensamiento que hay acerca de este grupo de personas. En estas sociedades antiguas hebreas, los sabios eran tenidos en alto honor porque en base a su experiencia, en base a lo vivido, ellos podían aplicar el conocimiento de la ley a la vida práctica. Entonces, no solo ellos disponían del conocimiento, es decir, del saber, sino que ese conocimiento era aplicado a la vida diaria, al hacer. Entonces, en función a lo que hemos mencionado, hay una definición acerca de la sabiduría, porque empezamos con la pregunta, ¿qué es la sabiduría? Bueno, esta definición dice de la siguiente manera. Una persona sabia es quien se vale con éxito del conocimiento, de la inteligencia
de la experiencia propia o ajena para resolver problemas, evitar peligros y avanzar hacia objetivos claros. Repito, una persona sabia es quien se vale con éxito del conocimiento, de la inteligencia, de la experiencia propia o ajena para resolver problemas, evitar peligros y avanzar hacia objetivos claros y alcanzar las metas. En ese sentido, por ejemplo, cuando uno hemos mencionado a los grandes personajes de la historia universal y uno dice, bueno, estos personajes tenían conocimiento, inteligencia, grandes pensadores, comunicadores, estrategas, políticos, entonces eran personas sabias. ¿Podemos decir que esas personas eran sabias? Sí, de acuerdo a la definición que se han dado, eran personas sabias. Santiago nos va a decir que efectivamente hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que tiene un origen, que viene de abajo, y hay otra sabiduría que tiene su origen en lo alto, que viene de arriba, que viene de Dios. Él menciona, y esto es interesante porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento y se puede aplicar para bien o para mal. Santiago menciona que la sabiduría que viene de abajo tiene algunas marcas y rasgos distintivos. En primer lugar menciona que la sabiduría que viene de abajo es terrenal. ¿Por qué? Porque tiene su origen y su metodología en los hombres. Desconoce la autoridad de Dios. Responde a las pasiones de los hombres, a la astucia, al engaño, a la trampa, a la hipocresía, con el propósito de buscar sus propios objetivos, sus éxitos y logros personales, poder, placer, etc. La sabiduría que viene de abajo, dice Santiago, es terrenal por todo esto que hemos mencionado. También dice que es animal. Ánima, la palabra animal viene de ánima, ¿cierto? Que es alma, donde se encuentran los afectos y las emociones, los deseos, las apetencias, las motivaciones para buscar el bien propio. Es terrenal, es animal y diabólica. Esto es fuerte. Esa sabiduría con la que se manejaron estos hombres era diabólica. Es decir, que el combustible, digámoslo así, la influencia viene del mismo infierno. Algo así como la lengua que se estuvo viendo domingos pasados, en los versículos que nos preceden. Dice que la lengua es un miembro que es inflamado por el mismo infierno, es decir, que el mismo infierno le provee los recursos, el combustible, por así decir, para que afecte todo lo que está a su alrededor. Del mismo modo, la sabiduría que viene de abajo. Esta clase de sabiduría terrenal, animal y diabólica estaba afectando a la comunidad de los creyentes, a la cual Santiago le escribe. Por supuesto que sí, por eso que él inicia con la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? No es que está buscando a un sabio, es una pregunta retórica. Es decir, ¿ustedes se creen sabios y entendidos? ¿Ustedes tienen conocimiento y lo aplican? Bueno, déjenme decirles que no es solo cuánto conozco y cuánto aplico a la realidad, sino el cómo y lo que produce
¿Y qué es lo que produce? El resultado de eso va a determinar si es una sabiduría que viene de abajo, que es terrenal, animal y diabólica, o que viene de arriba, de lo alto de Dios, que también tiene sus características y que tiene sus frutos y que lo vamos a ver, por supuesto. Cuando nosotros revisamos y miramos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús también trabajó, luchó y combatió con sus discípulos porque ellos se estaban manejando en la vida y en el servicio con esta clase de sabiduría, con la sabiduría que viene de abajo. ¿Por qué? Porque vemos que ellos están experimentando celos y contiendas, celos amargos. Los celos son una forma de envidia y querían tener privilegios exclusivos. Había contienda en el corazón, intranquilidad. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestros corazones, en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Fíjate, ¿qué estaba viendo en el corazón de la comunidad, de aquellos que se consideraban sabios y entendidos? ¿Qué estaba viendo? Celos amargos y contención en el corazón. Esto es triste. Esto no hacía sino evidenciar que la sabiduría que ellos pregonaban y se jactaban no era la sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de lo alto no produce celos amargos, ni envidia, ni contención, amados. Todo lo contrario. Y podemos ver, por ejemplo, episodios en los discípulos de Jesús. Podemos ver episodios donde se revela que ellos están conduciendo y se están manejando en la vida con una sabiduría que es de abajo. Todos recordamos el episodio cuando Jesús ya anunció su muerte. Él dice que afirma su rostro como para ir a Jerusalén, pero era necesario pasar por Samaria, y entonces mandó a 2 de sus discípulos a entrar a una aldea que preparen el lugar para donde ellos iban a pasar. Entonces dicen que la respuesta de los samaritanos fue que no les recibieron, porque le vieron como que su representación, su deseo no era estar con ellos, sino de pasada ir a Jerusalén. O sea, digámoslo así, que ellos se sintieron como que comprometidos, ¿no? Como que era una visita de pasada nada más, que las verdaderas intenciones no era que el maestro pase allí, sino iba a ir de pasada hasta Jerusalén, y eso ofendió, esa reacción de esta aldea de samaritanos ofendió a los discípulos, y se mencionan los nombres, Jacobo y Juan. ¿Y ellos qué hacen? Ellos le dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjate. O sea, como no fueron bien recibidos o no les hicieron los honores, sino que fueron de pronto menospreciados, despreciados, ellos se sintieron ofendidos y entonces dijeron: Señor, que mandemos fuego como mandó Elías. Y el Señor les tiene que decir, les reprendió, le dice: ustedes no sabéis de qué espíritu sois. Había un espíritu de contención en el corazón, un espíritu que a la menor al menor conflicto, a la menor chispa encendía la llama, ¿no? Y entonces ellos, los hijos conocidos como los hijos del trueno, dice: Señor, manda, hay que orar para que descienda fuego del cielo y los consuma, estos pecadores incircuncisos, miserables, que no han sido capaces de recibirlos.
Jesús actúa con una sabiduría diferente. Como dice la Escritura, pasó por alto la ofensa y buscó otra aldea. Hay otro episodio también donde nos dice que Jesús ¿recuerdan ustedes cuando están compartiendo allí en la intimidad y viene justamente otra vez la madre de estos dos discípulos a pedirle al Señor que por favor se siente el uno a la derecha y el otro a la izquierda? Es decir, estaban pidiendo ser reconocidos, tener lugares de privilegios y de exclusividad, que nadie más lo tenga, solamente ellos. Y entonces eso provocó, fíjate cómo se están moviendo, con esa sabiduría, buscan el beneficio propio, no quieren que nadie más, no son capaces de pensar en el resto, están pensando en ellos, en sus posiciones, en sus beneficios, y entonces usan también a la mamá y hacen este pedido que sin lugar a dudas quedó fuera de lugar y que produjo también una discusión entre ellos porque fueron ganados por puesta de mano. No hay otra elemento para poder mencionar. Se molestaron, se enfadaron muchísimo, dice, ¿no?, el relato bíblico. Entonces vemos allí también, por ejemplo, después, más adelante, dice que Jesús, yendo a Capernaum, llegó a la casa y le pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Fíjate, había disputas, contiendas. Seguramente uno decía: no, yo debo ser el sucesor, el líder, porque yo he hecho esto y aquello y he estado más cerca. Y cada uno seguramente empezaba a dar sus razones y sus argumentos para poder distinguirse de los demás y ponerse por encima de los demás. Pero ahí lo dice claramente, que había disputa, había contienda. Eso es sabiduría terrenal, queridos. Tenían el conocimiento y lo aplicaban mal. Y por último, Jesús menciona que alguien lo va a traicionar. Están celebrando la Santa Cena, están en un marco de intimidad. Jesús instituye la Santa Cena y menciona que uno de ellos lo va a traicionar. Entonces dice la Escritura, ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Es decir, seguramente tú vas a hacer porque tú esto, y el otro: no, tú porque tú esto, y tú porque tú eres así y asá, y no, porque tú la vez pasada esto y el otro. Entonces imagínense, había discusión, había contiendas, celos, pleitos, discutían quién era el mejor y contendían y discutían quién era el peor. Fíjate. Entonces Jesús lucha con todo eso porque sabe que sus discípulos están viviendo esta dinámica y Jesús tiene que trabajar con ellos porque es algo que no va a producir, no va a ser capaces de hacerlos un equipo unido, sólido, fuerte. Santiago tiene la misma preocupación y dice: cuidado también, cuidado con esta clase de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido? Tú que te consideras un sabio, conocedor y entendido, muéstrame tu sabiduría por tu conducta en sabia mansedumbre. Les está diciendo entonces que ellos se tienen que manejar con la sabiduría que viene de lo alto. Es decir, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en la dinámica de su manera de vivir, de su relacionarse con los demás. Tiene que haber un cambio de chip. Y dice: dejemos a un lado y desechemos la sabiduría de abajo y tomemos la que viene de lo alto, porque esta trae frutos y evidencias. Y pasa a mencionarlo. Santiago va a decir que primeramente es pura, es decir, no tiene relación con el pecado, con el mal.
La sabiduría que viene de lo alto, que viene de arriba, que viene de Dios, es primeramente pura, es pacífica, no tiene relación con la violencia. Cuidado, es amable, es decir, no crea tensiones. Es benigna, no tiene malicia. Fíjate, la sabiduría de lo alto no tiene malicia. Es misericordiosa, es decir, tolerante. Fructífera, no es estéril. La sabiduría que viene de arriba, de lo alto, es sin incertidumbre. No cambia, no es variable, no cambia. Y es sin hipocresía. ¿Qué quiere decir? Que no tiene doblez. No dice una cosa y mañana hace otra. La verdadera sabiduría tiene que producir algo. Tiene que afectar mi vida de relación con los demás. La sabiduría que viene de lo alto me va a ayudar en la convivencia, que yo sepa relacionarme, que salga de la inmadurez, para que vaya a alcanzar la madurez en la forma de conducirme. Hay una sabiduría definitivamente que es terrenal, animal, diabólica. Es decir, que tiene mucho conocimiento, pero no incuba, no engendra en la persona lo que tiene que engendrar, lo que tiene que producir. Mis amados, la vida cristiana, la vida de fe, no es una teoría que uno tiene que aprobar como si fuera un examen de conocimiento. Nosotros creemos que porque tenemos el conocimiento ya somos sabios. No. Y hay otros también que creen que porque tienen el conocimiento y lo aplican, son sabios. Pueden ser sabios, pero ¿de qué tipo de sabiduría hablamos? La sabiduría que viene de abajo, que es terrenal, animal, diabólica, que produce contiendas, que produce disensiones, celos amargos. No. La fe se tiene que vivir. Hay que ponerlo dentro de la práctica, en la vida diaria. Por eso la propuesta de esta mañana es: vivamos con la sabiduría de lo alto, queridos. Vivamos con la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Y Santiago ve que hay un peligro en su comunidad. Y en su tono pastoral, él dice: amados, verso 18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué tal manera de concluir? Menciona Santiago dos clases de sabidurías, nos da lo que produce esas clases de sabiduría y nos dice entonces que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué es la paz? La paz es la relación, es la relación armoniosa con Dios y con los hombres. Hay armonía, una armonía vertical y hay una armonía horizontal de lado. Entonces Santiago está diciendo: si queremos tener y disfrutar del fruto de la justicia, tenemos que tener primero paz con Dios y con los hombres. Tenemos que sembrar en paz. Cuando existe esta dinámica, siempre la cosecha será justicia. Lo contrario a la paz, amado, es la violencia, es la rebeldía, la rebelión. Qué duda cabe que estamos viviendo tiempos donde hay tensiones y donde se recurre y donde se ve todo tipo de violencia.
La pandemia, por ejemplo, recuerdo que salió unas estadísticas acerca de los niveles de violencia que habían bajado, pero básicamente hablaba de la delincuencia, de la delincuencia, ¿no? Durante la pandemia bajó a un 18% la incidencia de delincuencia, porque obviamente todos estábamos en casa, el ejército y la policía estaban afuera, entonces se redujo al 15%, una cosa así, 10%. Pero hay otro tipo de violencia, ¿no? Hay otro tipo de violencia, se incrementó la violencia intrafamiliar. El número de divorcios aumentó. Ahora, violencia de todo tipo, estamos expuestos a todo tipo de violencia. En el hogar, diálogos violentos, actitudes violentas, decisiones violentas. Y eso ha fracturado y ha fragmentado muchos hogares en nuestra sociedad. Alguien ha mencionado ahí que los casos de divorcios, de separaciones a raíz de pandemia ha crecido muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente vive en un mundo de violencia, en un mundo de intimidación. Las familias, nuestros vecinos viven así, en intimidación, en amenaza, en provocación, en agresión. Hay desacato a la autoridad, se perturba el orden público, se toman carreteras. Recordarán ustedes, el año pasado se tomaban carreteras y se afectaban, no importa a quienes se afecten, ¿no? Lo que importaban eran sus propios beneficios. Entonces, vivimos tiempos así, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos violentos, vivimos tiempos donde hay este tipo de actitudes, ¿no?, dramáticas. Y Pablo describe muy bien cómo es la sociedad, cómo era la sociedad de su época, que no difiere mucho de la nuestra en cuanto al fondo. En la forma, desde luego que sí, son 20 siglos que han pasado, pero en cuanto al fondo sigue siendo lo mismo. Él en el libro de los Romanos les va a decir lo siguiente, haciendo un análisis de la realidad, de la sociedad en la que vive, de la humanidad. Él va a decir, la boca de la gente, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. Fíjate qué tremenda descripción que hace Pablo acerca de la sociedad de su tiempo, que, como repito, no difiere en cuanto al fondo mucho de nuestra realidad que nos toca vivir. Hay gente que su boca está llena de maldición y de amargura. Hay quebranto y desventura en sus caminos y no conocen camino de paz. ¿Por qué? Porque hay violencia en su corazón. Hay perturbación. Hay un espíritu contencioso, un corazón contencioso, rebelde, contumaz. No conocen la paz porque viven con la sabiduría de abajo. Por eso no conocen la paz. Y Santiago dice, hay que tener cuidado con esa sabiduría, cuidado. Nos plantea entonces a nosotros qué tenemos que hacer. Si la sociedad en la que vivimos está rodeada de violencia, los medios de comunicación nos muestran violencia que a veces pensamos que ya es normal. No, no es normal la violencia. Lo que es normal es la paz. Eso es lo normal, lo natural. Y tú y yo, mi amado, somos agentes de paz. Estamos dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Somos agentes de paz que podemos sembrar la paz.
Y tenemos que pedirle la ayuda al Señor para vivir con la sabiduría de Él y que cada uno de nosotros, queridos, podamos trabajar para que todos los hombres tengan paz. Tú y yo, mi amado, somos obreros del Señor y somos agentes de paz. Podemos ser agentes de cambio donde nos encontremos para que sembremos la paz. Y tenemos que trabajar para que los hombres disfruten de esa paz y tengan esa paz. La paz es esa relación de armonía con Dios y con los hombres. Amén. Amigo, amiga que nos acompañas esta mañana, que de pronto te has conectado y te ha interesado poder estar con nosotros, déjame decirte que la única manera en que puedas disfrutar de la paz es que conozcas a aquel cuyo nombre es el Príncipe de Paz. El hombre y la mujer que se encuentra con el Príncipe de Paz y lo reconoce en su vida, ese hombre se convierte en un agente de paz y empieza a vivir con la sabiduría que viene de arriba, de lo alto. Déjame decirte que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Príncipe de Paz y quiere traer paz a tu corazón y quiere traer una relación armoniosa con Dios y con tu prójimo y con los hombres. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que nos revela que hay dos clases de sabiduría. Una que es terrenal, animal, diabólica y que produce celos amargos, contiendas, disensiones, dolor, quebranto, desventura, frustración. Pero hay otra sabiduría que viene de lo alto, que es pura, pacífica, benigna, misericordiosa, llena de fruto, fructífera, sin hipocresía, sin doblez. Señor, permítenos vivir esa dinámica, oh Dios. Permítenos vivir la vida diaria, poner en práctica el conocimiento que tenemos, ponerlo en práctica, Señor, con la sabiduría que viene de ti, de lo alto, la cual tú la das abundantemente y sin reproche, Señor. Y que pueda producir frutos de justicia. Señor, ayúdanos a ser conscientes del rol que tenemos. Somos sembradores de paz, agentes de paz, pacificadores. Que podamos vivir cada día con la sabiduría de lo alto. Y que las personas puedan conocer al Príncipe de Paz. Gracias te damos, Jesucristo, Hijo de Dios, por traer paz a mi vida y por darme la sabiduría que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Que Dios les bendiga y les guarde. Muy buenos días, queridos hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes a la distancia. Estamos lejos físicamente, pero estamos seguros que estamos cerca del corazón unos con otros. Damos gracias al Señor por esta mañana que nos ha permitido, a través de estos medios virtuales,
poder tener nuestro tiempo para celebrar y adorar el nombre de nuestro Dios, para poder compartir un tiempo de oración también juntos en casa y sobre todo por haber sido edificados por medio de la exposición de su palabra. Damos gracias a Dios por ello. Estoy aquí para comunicarles dos importantes anuncios de nuestra iglesia. El primero ya lo comunicamos el día miércoles, pero vemos necesario también compartirlo con este grupo que se reúne cada domingo en este servicio de adoración. En la última semana del mes de agosto, el pastor Néstor recibió la invitación de una iglesia al interior del país para ser parte de su equipo pastoral en los próximos meses. Bueno, en la primera semana del mes de septiembre, él nos comunicó dicha invitación y nos invitó a poder acompañarle en oración para que el Señor pueda guiarle a tomar una decisión apropiada. Después de un mes de oración, a finales del mes de septiembre, el pastor Néstor nos comunicó que había decidido, después de orar y de buscar el consejo apropiado, había decidido aceptar dicha invitación. Así que en los próximos meses, ¿no es cierto?, él estará ya partiendo a la ciudad de Trujillo para incorporarse al equipo pastoral de dicha iglesia y para asumir los encargos y responsabilidades que el Señor tenga para él y para su familia en esta nueva etapa de su vida y de ministerio. Mientras tanto, yo creo que es importante que como iglesia podamos mostrar y hacer sentir nuestro agradecimiento y todo nuestro cariño, respeto y admiración por sus siervos. Así que anhelamos y deseamos. Es más, le pedimos a la iglesia que pueda encontrar en este mes de noviembre las oportunidades o buscar las oportunidades, propiciar los espacios para que usted pueda de manera personal, como familia o quizás como ministerio incluso, pueda tener un espacio para poder despedir al pastor Néstor, para que usted pueda de manera más íntima, más en confianza, hacerle sentir su cariño, su respeto y toda su admiración. Esto también, esta noticia nos permite entender que como iglesia Dios también quiere nuevas cosas para nosotros. También como iglesia nos toca experimentar una nueva etapa ante la salida de un miembro del equipo pastoral, de una familia pastoral. Sin embargo, creemos que el Señor tiene control de todo y el Señor es quien guarda a su iglesia en todo tiempo y en toda circunstancia. Por lo cual le pedimos, hermano y hermana, que también usted ore también por su iglesia, ore por el equipo pastoral, ore por el equipo ministerial, por el consejo administrativo, para que el Señor nos pueda guiar en los próximos desafíos que Él tenga para nosotros. Sabemos que la coyuntura es difícil, pero esto no ha escapado de las manos del Señor. Así que oremos para que el Señor nos muestre cuál es el camino, cuál es la dirección que debemos tomar en los próximos meses, en los próximos años, así Dios lo quiere. Recuerde que ya tenemos el permiso de nuestras autoridades nacionales para poder reabrir las iglesias, claro está, con ciertas condiciones y para cierto tipo de reuniones, pero esto es un primer paso. Así que sigamos orando, siga manteniéndose atento a los anuncios que como iglesia vamos a estar dando en las próximas semanas, en los próximos días. Nos toca ahora terminar la implementación de algunos aspectos internos para la iglesia, para su propia seguridad, para su propia tranquilidad. Así que a orar. Estemos orando por esta nueva etapa que como iglesia también nos toca asumir y enfrentar. El segundo anuncio que yo tengo para ustedes está en relación al miércoles de oración. Todos los miércoles de 7:30 hasta las 8:45 de la noche nos reunimos para tener un espacio con un fuerte énfasis en la oración y en la meditación de la palabra. Dos cosas importantes y muy sencillas pero fundamentales para el creyente. Bueno, este miércoles de manera particular vamos a tener dentro del programa de oración un espacio importante para poder celebrar la mesa del Señor. Así que le invitamos a que usted pueda prepararse y no solamente prepararse en relación a los elementos de la cena, sobre todo prepararse de corazón, prepararse en cuanto a su motivación, a su condición espiritual, cómo es que usted va a participar de la mesa del Señor este día miércoles. Así que recuerde, este miércoles a las 7:30 tenemos la oportunidad de poder reafirmar o renovar nuestros compromisos con el Señor. Tenemos la oportunidad de poder ponernos a cuentas con Él y seguir para adelante.
miércoles a las 7:30 de la noche. Le esperamos. Un abrazo, mi hermano y mi hermana, para cada uno de ustedes, y ruego que el Señor no solamente le bendiga, sobre todo le guarde a usted y a los suyos. Que la paz del Señor y la gracia de Él camine con usted cada día de su vida y que haga de usted un instrumento para su gloria y para su honra. Dios le bendiga. Amados hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Antes de poder terminar este servicio, permíteme leer un texto bíblico. Dice Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Terminemos este tiempo alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. deseo.